Los comentarios de los oyentes a propósito del tema que veníamos discutiendo en el tramo anterior. Dice Gabriel, a propósito de la política argentina y en general, los gobernantes pasan, las familias quedan. Bueno, ahora no va a haber ningún Kirchner en la presidencia, así que veremos qué pasa. Y luego Ricardo señala, me pareció escuchar que alguien habló de entrevero, aludiendo a la diversidad de esa coalición, la de oposición, ¿no? No es muy diferente al origen del Frente Amplio. MPP y Partido Comunista tienen poco que ver con Asamblea Uruguay, ¿no? Bueno, Asamblea Uruguay no estuvo en la fundación del Frente Amplio. Yo fui el que hablé de entrevero y por eso respondo. Entrevero, por ejemplo, que los dos candidatos que competían en la ciudad forman parte de la misma coalición. El Frente Amplio nunca compitieron sus grupos por la intendencia de Maldonado, dos grupos que después fueran juntos a una elección nacional ni acapararon toda la atención. En realidad entrevero porque está Lidita Carrió, que decía que Macri era estúpido hace 4 años. La política argentina permite ese tipo de entreveros que en la política uruguaya en ninguno de los partidos, aún habiendo mucha diferencia y siendo partidos con muchas corrientes, nunca en el siglo XX hubo algo parecido en un partido uruguayo a lo que hay en este tipo de frentes argentinos. ¿Los demás? Son políticas distintas. Es decir, yo creo que el Uruguay es un país bien diferente a la Argentina y además puedo coincidir en eso. Yo lo que digo es que las coaliciones lo que tienen que evitar es dar la imagen que sus diferencias internas sean tales que finalmente se transformen en coaliciones juntavotos, que es lo que está, me parece a mí, marcando toda esta situación de Cambiemos en Argentina. Las coaliciones deben cuidar no transformarse, que teniendo mayoría parlamentaria es el riesgo que corren, no transformarse en aquello de ser oficialismo y oposición y entonces al momento de votar asociarse, porque en el Uruguay la ley de lemas tuvo algo de ese efecto en los partidos tradicionales, ¿no? Vamos a otros temas en el final de la mesa, telegramas de ustedes, inquietudes variadas, 4 temas si es posible, empieza Oenir. Venía para acá manejando, empecé a buscar dónde estacionar y me pasó lo que me pasa siempre. Veo cada vez más espacios que están reservados a organismos, hoteles, esto, lo otro, zona de carga. Al final uno ya no sabe ni por qué es, pero el 80% de la ciudad está pintado con blanco y rojo el cordón. Y yo pensaba lo 80%. Poco... no, bueno. Exagero para fijar ideas. Bueno. Tiene un IVA del 60-70%. Bajan un 30% y quedamos ahí. Pero es realmente impresionante, sobre todo en la zona del centro, como cada vez pero sobre todo veo lugares que antes se podía y no se puede, ahora no se puede, pusieron acá, pusieron... Lo poco republicano que es eso. Es decir, en el fondo, ¿qué significa? Que cada funcionario o cada jerarquita de cada organismo cree que tiene que dejarse una zona que sea para él, para sus empleados, para sus funcionarios. Yo no veo la razón por la cual cualquier funcionario de cualquier organismo público no tenga que estacionar como cualquiera cuando va a trabajar. Es decir, ¿por qué tiene que tener un lugar preservado con una marca especial? Digo, puede parecer menor, pero no lo es. Digo, hay una visión sobre... Es decir, el funcionario público... Me queda la duda a propósito de cómo reservan los organismos públicos esos espacios de estacionamiento. ¿Sabés por qué lo planteo? Porque en el caso de los privados hay que pagar. Por esos metros de cordón de vereda reservados hay que pagar. Sí. Las oficinas públicas, instituciones del gobierno nacional o departamental también pagan. Vamos a averiguarlo, vamos a chequearlo. Y quiero agregar que además ese mecanismo de cobrar para reservar, es decir, la calle la pagamos entre todos, ¿no? Es decir, el que después el Estado resuelva reservársela a un funcionario, a un organismo o a una empresa privada, cobrándole, es un uso indebido de un bien público, ¿no? ¿Otros temas? No, yo simplemente un recuerdo. El 15 de julio pasado se cumplió un aniversario del fallecimiento de Juana de Ibarburu, que es de esas personalidades que fue quedando olvidada. Yo no sé si en los programas de estudio está, como no sé hoy si está José Enrique Rodó, pero digamos, Juana de América, que fue distinguida, ella está... Bueno, en la escuela y en el liceo. Bueno, me parece muy bien entonces, porque fue un episodio muy trascendente para el Uruguay de las letras. Esta mujer que falleció de 80 y tantos años, originaria de Melo,
y de la que poco, prácticamente nada, por lo menos uno escucha hablar. Fue una especie digamos, para decirlo en términos futbolísticos, fue una especie de Suárez de las letras, en el sentido de su reconocimiento, quizá opacado en el Uruguay por la generación del 45, que fue bastante cruel, con muchas cosas, pero particularmente ahora le toca a la generación del 45 pagar los amasijes. Y me pareció bueno recordarla, porque me trajo recuerdos, pues escuché el otro día, la verdad que no la tenía presente la fecha, simplemente escuché una audición que se hacía referencia a ella, y se leía Soneto a una palma, que es un homenaje que en el año 68 hizo el gobierno departamental. Me hizo acordar a mi vieja y querida escuela Brasil número 17, y a mi maestra Nilsa Bermúdez de Patriti, que la tengo muy en mi recuerdo siempre desde aquella época. Sigue Martín ahora. Sí, a mí se me ocurrió ahora, pensando, tenía otro, pero hablamos primero de la Constitución de 1830, después hablamos de Argentina y de kirchnerismo, y yo pensaba en un proceso interesante que están viviendo los argentinos, abstrayéndonos de todos los que no nos gusta, lo que nos incomoda, las diferencias de la cultura política, y ese revisionismo histórico y los centros de estudio históricos, en donde ahí se empieza a reivindicar Artigas, más allá de la frase que dijo Cristina Fernández de Kirchner, que dejémosla de lado, porque lo que se está haciendo en materia de historiografía en Argentina es muy interesante, y no solo los historiadores, la gente está empezando a debatir, y algunos héroes están empezando a ser discutidos, y empieza la figura de Artigas en Argentina a ser destacada. Creo que esa cosa de todo se puede discutir, más allá de que después haya que respetar la Constitución, más allá de que después, pero todo se puede discutir, la historia, la Constitución, las leyes, lo que sea. Me parece que eso es muy interesante, y que a Uruguay le vendría bien que masivamente se empiece a hacer cada vez más. Yo tomo también el primero de los temas de los que hablamos, de la Constitución, para ir un poco más allá. Estoy convencido, y ya lo dije con Fernando, Benir, Martín, creo que todos coincidimos en la importancia del texto constitucional para forjar esas reglas básicas de coexistencia y para poner un límite a los gobiernos. Pero lo que une a una sociedad es mucho más que eso. Son valores que pueden fundarse en lo sobrenatural o en lo natural, pero que unen a las personas porque creen que hay algo que está bien y que hay algo que está mal, y tratan de vivir de acuerdo con esas convicciones. Y para eso recomiendo un libro que ya he escuchado comentar incluso en esta emisora, que es Sumisión, de Michel Houellebecq, que es un libro maravilloso que cuestiona precisamente la decadencia civilizatoria que vive Occidente, y la pone en comparación con el auge, y no estoy hablando del radicalismo, pero sí con el auge cultural que tiene hoy el Islam en sectores, en espacios muy importantes del globo, y que precisamente tiene su fuerza en esa convicción, en una forma de ser, en una identidad humana, que Occidente ha comenzado a perder, precisamente no porque esté mal discutirlo todo, sino porque creo que le hace daño al hombre pensar que vale todo. Algunos oyentes, después del comentario reciente de Carlos, deben querer saber cómo encuentran ese libro, Sumisión, y cómo se llama su autor. Bueno, primera puntualización es sumisión, ¿no? Una sola palabra, ¿no? Una sola, ¿no? Sumisión. Sumisión. El autor es Michel Houellebecq, como decía Carlos, y vamos a poner los datos en el sitio web para hacerlo más fácil. El apellido se escribe Houellebecq, B larga E-C-Q, ¿no? Houellebecq. Señores, Fernando, Carlos, Martín, Benir, les agradezco que nos hayan acompañado en otra de estas mesas, ¿eh? Hasta la próxima. Nos escuchamos dentro de una semana. Ahora vamos a actualizar la información. Para eso escuchamos a Romina Andrioli y después seguimos, entre otras cosas, con la entrevista que yo recién les anticipaba, la entrevista con el periodista Sebastián Panz, a propósito de este libro que rescata algunas historias muy poco conocidas de cómo a una cantidad de uruguayos les tocó violentamente la Segunda Guerra Mundial.